Y con gran satisfacción recibimos en la cabina de RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y cardenal de la Iglesia Católica Universal, que eso es lo que quiere decir católica, quien ha estado naturalmente en el Vaticano, tal y como hemos visto y difundido varias semanas, porque es un cardenal elector y a ese título participó en el cónclave y porque forma parte además de otras comisiones y academias pontificias. De manera que bienvenido de vuelta al Perú, Monseñor Carlos Castillo. Se ha hecho echar de menos, aunque cada sábado hemos recibido a la gente que usted ha designado con gran cariño. Muchísimas gracias por acogerme nuevamente. Gracias, hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven. Este tiempo ha sido un tiempo muy santificado porque hemos vivido una experiencia muy honda de la presencia del Señor en nuestra iglesia, especialmente en el cónclave, ¿no? O sea, les digo con toda sinceridad, la experiencia es muy linda porque no planeamos nada, ¿no? Uno va disponible. En ningún momento hemos hecho un acuerdo entre nosotros, no. Nos hemos dejado llevar por la inspiración del Señor, hemos orado juntos y cada uno ha votado por la persona que pensaba mejor. Y luego, poquito a poco, se ha ido haciendo un discernimiento, pero todo siempre en silencio. Después de una excelente prédica de orientación del sentido espiritual de lo que vamos a hacer. Y el resultado ha sido sorpresivo completamente, porque siempre el Espíritu renueva las cosas, ¿no? Da sorpresas. Y eso ha sido una de las cosas más bonitas, porque inclusive no estaba casi previsto, ¿no? Yo no quiero preguntarle nada, naturalmente, que lo lleve a la tentación de violar los secretos a los que se ha comprometido delante de las cámaras del mundo entero cuando entraba al cónclave, pero sí quiero preguntarle algo. Entre los cardenales y la percepción que había del hasta entonces obispo y cardenal Robert Prevost, ¿era que es un norteamericano? ¿O se sabía que era peruano también? No, se sabía solamente que era norteamericano. Esto es importante porque, si bien es cierto venía del Perú, diríamos, no se le prestó demasiada atención, quizás un poco por la problemática internacional que hay hoy día, pero no había mayor información tampoco, ¿no? Lo importante es que, digamos, cuando se hace el perfil al inicio, que además eso no implica el cónclave, sino es una documentación que ustedes tienen. Y donde además están ahí todos los cardenales, inclusive los que no votan. No votan porque tienen demasiada edad, ¿no? En el diálogo iba saliendo criterios distintos, ¿no? Su Santidad habló al final, casi el penúltimo, diciendo algún comentario, digamos, un poco sobre los temas tratados, ¿no? Muy sencillo. En realidad, cuando uno discute o conversa sobre un perfil, salen los criterios que son oportunos para el tiempo que estamos viviendo, evidentemente en fidelidad, porque no se elige al sucesor de Francisco, se elige al sucesor de Pedro, pero evidentemente a través del tamiz y la experiencia de Francisco, porque implica un tiempo específico. Sin duda. Entonces se dieron bastantes criterios interesantes, algunos inclusive, si quieres, poco oportunos en el sentido de que había cierta nostalgia por ciertas cosas del pasado, pero digamos en buen clima, ¿no? Y al final fueron 3 días prácticamente de diálogos, ya llegó el día del cónclave señalado y entramos en silencio los 133 votantes, ¿no? El límite era 89, eso se sabe, y evidentemente Papa León los ha superado, ¿no? Ahora, ¿cómo vive usted el hecho de haber sido colega, hermano, en la conferencia episcopal de Monseñor Prevost, que usted ha visto llegar al Perú un poquito antes que usted, porque usted creo que se reincorporó de Roma al Perú 86, creo que... No, yo llegué de Roma el 87, el 87. Sí, y Monseñor Prevost había venido al Perú el 85, ¿no? Así es. Lo ha encontrado seguramente como sacerdote primero, como obispo después, y ahora lo llama su santidad.
sus amigos cercanos, claro. su colega de muchos años. Sí, en el plano más personal le digo Robert, ¿no? Porque me confundo. Entonces, en cambio, el Papa Francisco siempre lo traté como santidad, ¿no? Claro, porque era mayor que usted, y en este lo conocido menor, ya sí, como Papa, ¿no? Claro. ¿Y qué impresión le hizo a usted, que es un conocedor de la doctrina social de la Iglesia, que adopte un nombre que sorprendió mucho, porque parece vetusto, parece vetusto el nombre León, ¿no? Es lo primero que pensé. Lo primero que pensé es la relación entre el tiempo de las cosas nuevas de hoy. Eso es apenas lo dijo, es lo primero que se me ocurrió. Es una retoma del siglo en que comenzó el cambio de la Iglesia en relación a lo social. La manera de presentarse en lo social. Tú puedes creer que ahí habido tiempos en donde había una cierta visión un poco más integrista, la Iglesia estaba prácticamente, digamos, como... del lado de los poderosos, ¿no? Sin entender el asunto del poder, ¿no? Aquí la Iglesia fue esclareciendo que la Iglesia tiene una distancia, pero tiene una doctrina social que repercute en lo humano para llegar a lo político, no directa. Eso es lo que además fue muy resaltado en América Latina por el padre Gutiérrez, que es el que hace la distinción de los tres planos, tres niveles, ¿no? Y eso la Iglesia lo ha asumido y Robert ya viene de esa generación, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, algo que sorprendió, para no decir conmovió acá en el Perú, en que en sus primeras palabras en el balcón, cuando es presentado con su nombre adoptado, León XIV, él habla de la paz, él habla de sus tareas como obispo de Roma, menciona a su diócesis en Chiclayo. Así es. Gesto que no había tenido el Papa anterior, Francisco, cuando salió, no hizo ninguna referencia a su Argentina natal. Es cierto que Buenos Aires es una gran capital, Chiclayo es un obispado de los 50, que creo que hay en el Perú, ¿no? Pero emocionó mucho y ha producido una gran alegría. No se imagina usted el aliento moral que hemos recibido de haber podido convivir acá con una persona que es el primer Papa. Porque en realidad su misión lo hace a él mucho más peruano, justamente porque la misión transforma, ¿no? Los sacerdotes decimos siempre, vamos a evangelizar y salimos evangelizados. Nuestro pueblo nos evangeliza, nos hace, nos constituye en ministros. No es que nosotros ya tenemos todo porque hemos aprendido de memoria o hemos estudiado mucho, sino la experiencia. Y yo creo que una de las cosas más grandes de León es el considerar que existe en la vida misma, en la historia, una presencia tal de Dios que Él nos enseña desde la gente, desde la historia, de los problemas. Él es muy intuitivo con lo que vive. Por eso también desde el punto de vista de la experiencia, él es el canonista de matemático, filósofo también, estudió matemáticas en Chicago, me parece, nada menos que esa gran universidad de la matemática en Estados Unidos, o era antes de un altamno, Sí, pero el asunto es que termina en jurista y en ese sentido es bastante métrico, ¿no? Pero es bien interesante porque él, por ejemplo, cuando fue el problema de la Católica, él construyó una base canónica de cánones, de reglamento, desde la experiencia. Era miembro de la Asamblea Católica, como usted, por lo menos, ¿no? Ahora es gran canciller. Pero éramos compañeros. Primero yo como profesor y miembro después, de la Asamblea. Y él era miembro oficial, ya obispo. Después, como hicieron obispo, ya evidentemente ya fuimos compañeros también, ya como obispos, y luego ahora como gran canciller, ¿no? Ahora, lo que queda claro es que la mayor parte de sus compañeros, repito, no conteste si usted considera que va a violar algún secreto, por lejano que sea. Lo que se ha querido es un pastor, es lo que decía también Francisco, que el Papa es un pastor que debe oler a oveja. Sí, en el caso de hoy, el asunto es que es un pastor que tiene una serie de tareas pendientes que se han quedado de este brillante papado del Papa Francisco, brillante porque ha podido tener iniciativas de todo tipo para que la Iglesia se sitúe en el tiempo. No que esto no haya ocurrido con los anteriores papas, cada uno habla en su tiempo, pero el tiempo largo, ese tiempo que siempre el Papa Francisco decía de mirar lejos, ¿no? Cuando nos dijo a los cardenales, primera tarea del cardenal, mirar lejos, ¿no? Tener una mirada lejana, profunda.
luego pies desnudos y oración, ¿no? Él yo creo que tiene esa manera de percibir las cosas, y en el tiempo actual es un pastor especial, pues, porque es un pastor que tiene que, de a la vez que seguir abriendo camino, mirando lejos, tiene que saber situar las cosas que van en lejanía, en visión grande, dejadas por Francisco. Por ejemplo, el tema sinodalidad es clave. Él lo dijo, la iglesia sigue siendo una iglesia sinodal, vamos a desarrollar la sinodalidad. Hemos hecho una selección de algunos textos en un video del Arzobispado de Lima. ¿Que ya está difundiéndose? Está difundiéndose. Bueno, nos lo mandará para verlo acá. Para que se recuerde que eso es totalmente valorable, y además no solamente es irreversible. De acuerdo. Permítanos, monseñor, ir a una pausa. Usted ya conoce nuestros horarios, después de lo cual retomamos nuestra conversación un poquito sobre todavía temas del Vaticano y después sobre Lima. Por el Vaticano, porque quiero que me diga una palabra de la sensación que usted tuvo cuando vio el cadáver del Papa Francisco, con el que tuvo usted una relación personal desde antes que sea Papa también, porque era obispo en Buenos Aires, y hemos visto las imágenes y la manera como él quiso ser enterrado. Así que una palabra suya sobre eso, y hablamos después sobre el arzobispado de Lima.